bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Varita Mágica de Edi. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿no? El TDAH, un término que cada vez, ¿no?, escuchamos más, que estamos más familiarizados con él en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación, pero muchas veces quizá lo usamos, ¿no?, sin comprender qué hay detrás detrás de él. Hoy en La Varita Mágica de Edi queremos ir más allá de la etiqueta, ¿no? Queremos hablar del TDAH desde la ciencia, pero también desde la emoción. Cómo lo viven los niños, qué necesitan, también los adolescentes y adultos, ¿no?, que tienen, ¿no?, este diagnóstico, y cómo, ¿no?, la educación emocional puede convertirse en su mejor aliada. Por ello, hoy tenemos con nosotros a Raquel Bañuls, directora de Edi Psicólogos. Bienvenida. Gracias, Nerea. Y gracias por traernos este tema. Me alegra saber que vamos a tratar el TDAH desde una mirada integral, desde nuestra mirada, porque detrás de cada diagnóstico hay una persona con emociones, talentos y una historia que merece ser comprendida más allá de la etiqueta de 3, 4 letras. El TDAH no es solo un diagnóstico, es una manera de sentir, pensar y moverse en el mundo. ¿Qué es exactamente el TDAH, ¿no? Y cómo se diferencia la falta de atención o del comportamiento inquieto que quizá puede tener, ¿no?, cualquier niño. Sí, esto es muy importante diferenciarlo, ¿eh? El TDAH o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición del neurodesarrollo. Por lo tanto, no es una mala conducta, no es algo voluntario, sino que es algo inherente a la persona desde el momento en que nace. Según la OMS, afecta entre un 5 o 7% de los niños y niñas y a un 3% de los adultos. La APA lo define como un patrón persistente de inatención, impulsividad y o hiperactividad que interfiere en el funcionamiento normal, cotidiano del niño o de la persona, y además se da en todos los contextos. A diferencia de la distracción normal, el TDAH implica una dificultad real en el cerebro para regular la atención, el impulso y la motivación hacia la tarea. Es un tema de neurobiología, no un tema de voluntad. En este sentido, hay una alteración en la regulación atencional, el control de impulsos y la organización. También hay una falta de motivación, no es pereza o la típica pereza que decimos le cuesta moverse, no, no es eso. Hay una falta real de motivación. Y además, este tipo de niños sienten con mucha intensidad, van a vivirlo, van a vivir las emociones con mucha intensidad. Por ello va a ser tan importante la educación emocional. Y a veces, ¿no?, se dice que hay un sobrediagnóstico en TDAH. ¿Qué opinas? ¿Podemos estar confundiendo realmente el TDAH con otros problemas emocionales o conductuales? Aquí la verdad es que hay mucho debate. Porque es verdad que hay casos sobrediagnosticados, pero también hay y ha habido muchos casos infradiagnosticados en realidad. Lo importante es hacer una evaluación rigurosa mediante un profesional, esto sin lugar a dudas. Quiero decir, esta autoetiqueta que me puedo poner, ahí yo creo que soy un poco TDAH porque se me va. Esto tiene que quedar fuera del vocabulario, porque desde una evaluación rigurosa que incluya no solo pruebas baremadas respecto a la atención y demás, sino también la evaluación del propio sistema familiar, escolar, la historia emocional de esa persona, nos va a dar, pues bueno, toda la información para de verdad decir si estamos hablando de un TDAH o de sintomatología cercana. El TDAH también tenemos que tener en cuenta que comparte síntomas con la ansiedad o a veces con el trauma. Niños hiperactivados que han vivido una situación traumática su sistema nervioso se va a hiperactivar, por lo tanto pueden mostrar un movimiento desmesurado e incontrolado, pero puede no ser por una causa neurobiológica, sino que van a compartir esa sintomatología. Por eso de ahí es tan importante estudiar esa historia del niño, del adolescente, de la persona, porque al final no se trata de poner etiquetas por poner, sino de entender qué necesita la persona. Si hacemos esa anamnesis, esa recogida de información, esa valoración, tendremos claro seguro la necesidad y luego veremos si corresponde a una etiqueta o no.
Qué importante, ¿no? Entonces, desde ahí también el lenguaje, cómo lo usamos, ¿no? Muchas veces. Súper importante. Y desde ahí, ¿no? Pues si tenemos esas dudas, pues la importancia, ¿no? De hacer una evaluación, una anamnesis completa para cerciorarnos de cuál es la necesidad y desde ahí poder abordar, ¿no? Ujú. ¿Cómo afecta el TDAH en el mundo emocional, ¿no? De quien lo vive? Bueno, pues afecta profundamente, porque la persona con TDAH suele experimentar a largo plazo frustración, baja autoestima, y sensación todo el tiempo de no soy lo que tendría que ser. Imagínate estar escuchando toda la vida, párate, estate quieto, es que no me obedeces, no te paras, tienes que escuchar, tienes que entender. Claro, todo esto genera un impacto, una huella emocional a largo plazo difícilmente superable si no es con comprensión, con empatía y con mucha ayuda. Son niños que han estado expuestos a unos mensajes respecto a su desregulación emocional, que han generado una autoetiqueta negativa hacia ellos. Desde ahí, ¿no? Me ha conectado, ¿no? Con ese impacto directo entonces en la autoestima, con Ujú. esos mensajes, ¿no? Estabas diciendo, ¿no? De repente en mi cabeza era no, 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 ¿no? Todo Y el todo tiempo, esto, sí, además es justo esto, ¿no? Todo lo que no eres que se debe, que se espera que seas, ¿eh? Los niños neurodivergentes, los niños TDAH también necesitan ser mirados, entendidos y comprendidos en su propio mundo, no desde el mundo de quizás los neurotípicos. En este sentido también es muy importante la educación emocional, porque nos va a dar la clave también de empatía hacia este tipo de personas, hacia estos niños, y también les va a ayudar a desarrollar estrategias para reconocer sus propias emociones, cuando el impulso le mueve, ¿no? Demasiado, cómo poder pararlo y entender que su forma de procesar el mundo es simplemente diferente, ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. Ok, entonces desde ahí, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? La educación emocional puede ser una herramienta terapéutica, ¿no? Para el TDAH. Fíjate que Rafael Vizquerra ya nos dice: educar las emociones es enseñar a convivir con la intensidad de las emociones. Si hemos dicho en un inicio que este tipo de niños, de personas, van a vivir las emociones más intensamente, pues la educación emocional se me antoja la mejor herramienta para que justo puedan gestionar esa intensidad. Primero comprender, entender, para luego poder gestionarla, ¿eh? Las emociones van a ser el punto de partida para el aprendizaje. Cuando un niño con TDAH se siente comprendido, su cerebro entra en un estado de seguridad que va a facilitar cualquier otra cosa que venga después, la atención, la concentración, es decir, desde la calma, la regulación, la comprensión, ¿eh? Goleman ya nos decía que la inteligencia emocional permite desarrollar también habilidades como empatía, asertividad. Todo esto es necesario de ellos hacia el mundo, pero también del mundo hacia ellos. Por lo tanto, es una herramienta válida para todos nosotros, tanto para el niño o la persona neurodivergente como para los que quieran convivir, estar con esa persona neurodivergente. Decías, ¿no? Que en realidad la inteligencia emocional es una herramienta de ellos para el mundo, pero también del mundo para ellos, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, ¿qué papel jugarían ahí las familias, los docentes y todas las personas en realidad que acompañan, ¿no? a estos menores en su día a día? Ujú. Bueno, pues el papel es fundamental. En el caso de las familias, bueno, y en general, ¿no? Los niños TDAH necesitan adultos que los entiendan sin juicios, sin la comparativa, que esto a veces es muy frecuente, ¿eh? Es que no haces como él o como lo que se espera, ¿eh? Necesitan que los entiendan más allá de sus síntomas, además, Ujú. de lo que está interfiriendo en la relación. En concreto, los papás pueden establecer pequeñas rutinas, utilizar ese refuerzo positivo ante el esfuerzo, no ante el resultado, y como digo, evitando pues, ese tipo de comparaciones con lo que se supone que se debería hacer. Para los docentes, por su parte, pues igualmente, ¿no? Estrategias de refuerzo ante el esfuerzo más que en el resultado, y también el dividir tareas, permitirles dentro de las autoinstrucciones trabajarlas para poder hacer las tareas más parceladas. Todo esto con el mensaje de entiendo que no es fácil, pero estoy aquí para acompañarte. Qué bueno. ¿Y cómo podemos, ¿no? ayudar a los propios niños o los propios adolescentes a que puedan verse en realidad desde la compasión y Ujú. no solo desde la etiqueta o desde el diagnóstico?
Bueno, pues es importante ayudarles a descubrir sus fortalezas, ¿eh? Porque claro, hasta ahora fíjate que muchas veces hemos visto lo que, bueno, para quizás una persona que observa puede limitarles, pero ¿y las fortalezas de los niños y de las personas TDAH? Quiero decir, son personas con un perfil normalmente cercano a la creatividad, ¿eh? A la energía, a la sensibilidad, al pensamiento divergente. Y esto sabemos que es una cualidad muy positiva, una fortaleza para el futuro, para sus profesiones que puedan desempeñar en el futuro, muy importantes. Entonces, trabajar desde ese refuerzo positivo para poner el foco en esas fortalezas va a ser muy importante, que tomen conciencia, que acepten, va a ser la mejor manera de transformar la etiqueta en identidad. Trabajar la autoconciencia, la autorregulación, el refuerzo positivo y las rutinas, el acompañamiento empático y las fortalezas clave para potenciar justo esto, estas fortalezas. ¿Y qué estrategias, ¿no? prácticas podemos en el día a día recomendar? Ujú. Bien, para esto recojo un poquito señales de alarma Ok. para saber cómo trabajar estas herramientas, ¿sí? Quizás las señales de alarma que nos pueden decir, oye, algo está pasando, puede ser la falta de concentración sostenida, la impulsividad, la desorganización ante la tarea, la frustración constante, no me sale esto y parece que estoy dando todo el tiempo contra la pared, y la baja tolerancia a la demora a esperar en el tiempo. Si todo esto tenemos en cuenta que puede ser señal de alarma o incluso característica de una persona con TDAH, las estrategias a poner en práctica van a ser desde dividir tareas grandes en más pequeñas para que sea más fácil. Usar recordatorios visuales. Yo digo muchas veces, los que son más auditivos, alarmas en el móvil, los que son más visuales, tipo POSIT, acuérdate de tal, para ahora, tómate 5 minutos, porque también promover rutinas con descansos y movimiento también van a ser muy importantes en este tipo de niños o personas. También practicar técnicas como la respiración o el mindfulness, el estar presentes, que no es sentirse relajado todo el tiempo, esto también hay que desmitificarlo, es aprender a respirar y a estar aquí y ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me centro ahora un minuto, vale, sigo. Y después también practicar el refuerzo, el centrarnos en esos logros por mínimos que sean, porque a veces los logros son emocionales, no son en concreto algo, el resultado de lo que he producido, sino todo eso que estoy haciendo para construir y para construirme. Qué bueno. Y ahora llega un poco entonces, después de todo ello, a nuestro momento de polvo de estrellas, ¿no? Raquel, si pudieras decir, ¿no? una frase, un Mm. pensamiento a estas familias, docentes o personas con TDAH que nos escuchan, ¿cuál sería? Bueno, pues yo les diría que el TDAH no define quién eres, solo explica cómo funciona tu cerebro. Esto es importante porque con amor, con comprensión y educación emocional, cada mente puede brillar con su propia forma de atención, aunque a veces parezca que va a otra velocidad en realidad. A veces el mayor acto de amor es dejar de intentar cambiar al otro y a empezar a convivir con su propio ritmo. Qué bueno, pues invitamos, ¿no? a todos los oyentes a que lo pongan en práctica Ujú. y muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y enseñarnos un poquito más, ¿no? sobre el TDAH. Muchas gracias a ti, Nerea. Hasta la próxima.